Hoy tenemos el gusto de presentar, para que nos dé una conferencia respecto de un tema tan importante como es la resistencia de la Vendée en Francia en la oportunidad de la Revolución Francesa. Tiene muchos méritos la profesora Uysel. Vamos a señalar algunos de los puntos importantes de su carrera. Es graduada en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, con 40 años de servicio. Es jubilada del Seminario Mayor San José de La Plata, con 23 años de servicio. En la Universidad Nacional de La Plata, profesora de latín. ¿Está bien? Sí, en el seminario también. Durante 40 años. Siempre de latín. Exacto, es profesora de latín. Sí. En la Universidad de Mar del Plata, también latín, profesora de latín. Instituto Robles de Dolores, con 20 años de servicio, igual. Por concurso, recorrió todo el escalafón docente de ayudante a titular full time. Participó en numerosos congresos con más de 100 publicaciones en el país y en el extranjero. Ha coordinado la labor de investigación universitaria con la profundización de algunos misterios cristianos, por ejemplo, Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Padre Nuestro, San León Magno, las revelaciones privadas y Sagrado Corazón. De lo que vamos a hablar ahora. Además, es importante señalar que es madre de 2 hijos religiosos, religiosa y religioso, religiosa y sacerdote. La conferencia de hoy, como sabemos, se va a tratar sobre el Sagrado Corazón de Jesús y la resistencia de la Vendée. Yo quiero decir algo, así dejamos la palabra a la profesora. Es una lástima que los argentinos, los católicos argentinos, no conozcamos, es lo que yo he sentido, me ha pasado a mí personalmente y creo que es lo que le ha pasado a muchísima gente católica, que no conozcamos absolutamente nada siquiera del fenómeno de la Vendée en la Revolución Francesa, que fue un genocidio, fue un verdadero genocidio, por ahí similar al de Medio Oriente, los armenios, algo similar. Pero es un genocidio del que nadie absolutamente habla. Yo he ido a colegios católicos desde el primario hasta el secundario. Yo recién me enteré de la Vendée cuando me integré al Centro de Estudios Manuel Belgrano. Ahí me enteré. Bueno, hay una, fíjate vos que hay, bueno, sí, una conferencia de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn en el año 93 es invitado por un prefecto de una de las zonas de allí, de la Vendée, por un vandeano, ¿no? Philippe de Villiers. Y entonces pronuncia un discurso muy cortito, pero jugosísimo, que está en la Gladius 75, si lo tienen. Son 2 hojitas nada más, que está traducido por Casanseu. Así que, y Casanseu lo traduce del ruso. Yo lo he visto, lo estuve buscando, pero no me acordaba que estaba en esa Gladius, y está traducido yo todo lo que encontré es el discurso traducido del ruso al francés. Él lo pronunció en ruso y de Villiers se lo tradujo, creo que al francés, pero él sabía francés, Solzhenitsyn. No, lo pronunció en francés, pero después lo publicó en ruso, ese es el asunto. Y Casanseu lo traduce del ruso. Entonces él va haciendo una comparación entre la Vendée, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, la reacción de la Vendée, y nosotros no conocemos nada de lo que fue la Vendée rusa. ¿Qué hay la Vendée rusa? Hay una Vendée rusa que no es solamente la de los rusos blancos. Hay 3 o 4 lugares en Siberia, allá cerca del Pacífico y allá cerca del Polo Norte, digamos, que hay unas sublevaciones que son abatidas en forma sangrienta.
Y eso nosotros tampoco conocemos nada de eso. Habíamos oído hablar algo de los rusos blancos, porque los rusos blancos muchos consiguieron escaparse a París, pero y esos fueron los que han hecho conocer. Pero él cuenta lo que, en esas 2 hojitas, cuenta lo que fueron otras sublevaciones, que fueron arrasadas a sangre y fuego como los vandeanos, y eran campesinos que no tenían más que palos y horquillas, no tenían armas. Los comunistas tenían ametralladoras, así que los barrían como moscas. Y los tipos resistieron más de un año. En Tambov se llama el lugar, y 3 o 4 lugares más, pero esa fue la más larga, esa la cuenta Solzhenitsyn. Es decir, nosotros tenemos que interiorizarnos de esas rebeliones de resistencia, como ahora lo que está pasando en el Medio Oriente. El Medio Oriente es una nueva Vendée, y hay que considerarlo así. Y el genocidio de la Vendée, nadie hablaba de genocidio, pero resulta que hay 1 millón de muertos. Y hay poblaciones, por ejemplo, que tenían, provincias que tenían 800 y pico mil de habitantes y después no llegaban a 100.000 después de la guerra. Es decir, la masacre fue total. Bueno, ahora voy a hablar después de eso. Pero empiezo con el Sagrado Corazón. Pero hay que tener en cuenta eso, porque realmente es ejemplo de resistencia. Acá, al lado de ellos, somos unos gallinas, perdonen, ¿no? Buah. Va a salir grabado eso. La revelación del Sagrado Corazón que nosotros tenemos en cuenta y que funciona para estas provincias del oeste de Francia, se oficializa en 1689 con 4 apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que es una monja del convento de la Visitación que estaba en un pueblito que se llamaba Paray-le-Monial. La Visitación había sido fundada unos cuantos años antes, ella es del 1600, y muere en 1690, ahora después vamos a ver el año de nacimiento precisamente. Y con ella la revelación del Sagrado Corazón, que era pública, se hace oficial. Es decir, nuestro Señor quiere que a partir de ahora exista la devoción al Sagrado Corazón y pone premios y castigos para eso. Pero no es la primera vez que el Sagrado Corazón hay antes, en la Edad Media, hay una primera etapa de revelaciones individuales. Hay varias santas y santos que entonces la primera etapa es gradación, revelaciones individuales del Sagrado Corazón. La segunda es revelaciones públicas pero no oficiales. Y la tercera es de Santa Margarita en adelante. Bueno, de la primera época hay un montón de santas, casi todas son santas, que hablan con el Sagrado Corazón o intercambian su corazón. Por ejemplo, Santa Mectilde, Santa Ludgarda, son santas que poco se conocen, Santa Liduvina, Santa Brígida de Suecia, tal vez un poco más, Santa Catalina de Siena, sí, por supuesto. Y entre nosotros es interesante porque Santa Rosa de Lima también tuvo revelaciones individuales del Sagrado Corazón, así que, y eso es ya después de un poquito más, ¿no? Bueno, pero lo que nos importa para Francia son las revelaciones que previas a Santa Margarita van preparando en esta zona de la Vendée. A ver si pones el mapa. Disculpen esto porque se me acabó, se me oxidó el punterito. Bueno, acá no hay mucha definición de color, pero acá se ve el límite. Bueno, toda esta zona del oeste, Poitiers, Rennes, además la Bretaña acá también, es la zona donde funcionan 2 apóstoles. Ahora aprendí otra vez. San Juan Eudes y San Luis María Griñón de Montfort.
Pero para hablar de eso, antes tengo que inscribir todas las revelaciones, ya sean las de la Edad Media, las del periodo público pero no oficial y las de Santa Margarita, dentro de la historia de Francia. Porque la historia de Francia es una historia muy especial que no tiene paralelo en otros países cristianísimos como España, por ejemplo, porque las misiones de esos grandes países son distintas, incluso la misión de Rusia, o la misión de Italia, o la misión de Portugal, o la misión de España, o lo que pudo haber sido el Sacro Imperio Romano Germánico o Inglaterra. Bueno, la historia de Francia es una historia sagrada, es decir, en la medida, porque nuestro Señor elige a Francia como su reino en la tierra. Es decir, nosotros sabemos que el reinado del Sagrado Corazón es universal. Está para eso en la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI. Pero ese reinado universal se encarna concretamente en una nación que es Francia. Entonces Francia tiene una misión, por eso era la hija mayor de la Iglesia, y en los romances españoles, en donde hay una ficción donde el Papa recibe al Cid, ya le digo, es una cosa novelesca, y al rey de Francia, el rey de Francia tiene el trono más alto que el del rey de España. Y entonces el Cid se enoja y patea el trono. Eso es un romance, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede tolerar que Francia sea la primogénita, la hija mayor de la Iglesia. Y ser hija mayor de la Iglesia le trae una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad se da en el momento del bautismo del primer rey de Francia católico, que es Clovis o Clodoveo. Clodoveo estaba casado con Santa Clotilde, pero él no era todavía católico. En cambio sí lo era Clotilde, y era un matrimonio pensado por 3 obispos, y el obispo de Reims y 2 de esa zona, a ver, más o menos acá, de la zona de la Champaña, acá, en esta zona. Y Estrasburgo es el límite, ¿no?, con Alemania. Bueno, toda esta zona de Champaña era la zona donde Clodoveo, que eran sus reinos, y donde él peleó en una batalla contra los alamanes, que después son los alemanes, en el 496, me parece, que es la batalla de Tolbiac, y la estaba perdiendo. Y entonces, en un momento, hace un juramento diciendo, bueno, por el Dios de Clotilde, si gano me convierto. Y Clotilde también tuvo una revelación semejante, y que le hizo cambiar el emblema con el que Clodoveo o Clovis luchaba, que era, él tenía un emblema con ranas, y un ángel le da a Clotilde cuál va a ser el emblema que tiene con el que va a luchar Clodoveo. Es una bandera blanca con 3 flores de lis de oro colocadas así. Después la vamos a ver. No, el tamaño no es exactamente el que corresponde, pero es decir, un estándar, una bandera blanca y 3 flores de lis de oro puestas en esta forma. Bueno, ella se apresura con las damas a bordarle el emblema y se lo manda. Y una vez que se enarbola ese emblema, la batalla da un giro, la batalla de Tolbiac, y la gana Clotilde. La gana Clovis. Los francos. Sí, los francos. Y entonces ahí tiene que cumplir la promesa que ha hecho. Y entonces decide bautizarse. Y lo bautiza Saint-Remy o San Remigio, que es el obispo de Reims. Ahí en la zona de la Champaña no está marcada la ciudad, pero ahí donde dice Champaña, ahí Reims es la capital de la Champaña. Y mejor que Troyes es la capital de la Champaña, un poquitito más arriba, por donde está la palabra que está arriba de Champaña. Ahí es Reims.
Bueno, por supuesto que ahora hay una catedral gótica hermosa, pero no la había en ese entonces. Y ahora pasa la del bautismo, que es la que sigue. Sí. Estaría los 3 obispos que lo hicieron casar con Clotilde, y él en una fuente bautismal que se ha excavado ahora y se ha encontrado para lo que sería en la vereda izquierda de la catedral, ¿no? Donde estuvo el bautisterio, porque ahora, ya les digo, es una catedral gótica. En el 496 sería una iglesita importante, pero no gran cosa. Bueno, entonces se produce ahí otra cosa muy misteriosa, y es que entra el rey y el obispo tiene que hacerle la unción real, y en el amontonamiento de la gente hay como una nubosidad, y el obispo no lo ve a Clovis, ni Clovis lo ve al rey, al obispo, a Saint-Remy. Y en ese momento baja una paloma con una ampollita así, chiquitita, de este tamaño, con un óleo, con un crisma. Entonces ese santo crisma, bajado del cielo por una paloma, hay un vitral en la misma catedral donde está marcado eso, pasa como un crisma traído del cielo, y entonces el crisma que había preparado el obispo, una gotita de ese crisma se mezcla con el otro crisma preparado por el obispo. Y ese crisma se guardó en esa ampolla, la Santa Ampolla se llama, hasta la Revolución Francesa, donde hubo un revolucionario alsaciano que molió a golpes la ampolla. Bueno, hay una tradición de que el obispo de Reims, cuando vio que le llevaban la ampolla, la había vaciado y había guardado el santo crisma de la ampolla. Y otros dicen que se recogieron los 3 o 4 pedazos de vidrio en que se rompió la ampollita, y pudieron raspar ese óleo que estaba como pegado al vidrio. Bueno, lo cierto es que si ustedes van a la ciudad, al lado de la catedral está el Palacio de Tau, porque tiene forma de T griega, y ahí hay una reproducción de la Santa Ampolla y de otras cosas que son maravillosas para ver. Es reproducción, pero así que incluso en los vitrales está dibujada es como un frasquito chiquitito así, ¿no? Con un taponcito. Y la imagen ahí, ¿no? No la arriba de la cabeza. Claro, ahí está, pero en realidad al crisma que había preparado el obispo se le echa una gotita de eso, porque más hay otra tradición. Cuando San Luis fue coronado rey, el zar de Rusia le hizo de regalo un evangeliario sobre el cual los reyes de Francia empezaron a jurar. Y como contraparte, San Luis le mandó unas gotitas de la Santa Ampolla, habrá sido en otra ampolla, a los zares de Rusia, que nunca se dice que los zares de Rusia han sido consagrados también con una gotita del crisma de la Santa Ampolla. Eso se lo escuché personalmente a Alberto Falcionelli, pero él no lo tiene escrito en la historia de Rusia, pero sí se lo dijo, se lo escuché en una conferencia. Que yo lamento que no lo haya dejado escrito, porque realmente es una cosa sumamente interesante. Hasta Nicolás fue consagrado con una gotita de eso. Y mientras tanto los reyes de Francia juraban sobre el evangeliario que había regalado el zar de Rusia. Bueno, ahí Saint-Remy le hace un discurso bastante bravo a Clodoveo, le dice: adora lo que quemaste y quema lo que adoraste, eso es más o menos el resumen,
y le dice que la misión de Francia y de él personalmente y de todos los reyes de Francia es defender al Papa y a la Santa Sede. Y eso va a ser el título de gloria y por eso va a ser la hija mayor de la Iglesia. El día que Francia se aparte de eso va a ser castigada radicalmente. Bueno, Clovis hizo muchas cosas buenas, así que en la época de él no avanzó hasta Aquitania y fue expulsando todos los herejes, sobre todo los arrianos, que entraron en España, y recién en el siglo Recaredo era uno de las consecuencias de la expulsión de, no digo que esté en Francia, que Recaredo haya estado en Francia, pero los fue bajando a todos, cruzando siempre los ríos para abajo, y los mandó hasta, por los Pirineos los sacó de Francia, a los arrianos, que infestaban. Acuérdate que San Agustín dijo un día: Europa se despertó arriana y no sabía que era arriana, el mundo se despertó arriano. Bueno, quedó eso, el mensaje ese quedó grabado en todos los reyes. Y bueno, hasta que viene eso como introducción para ubicar el Sagrado Corazón, porque es decir, el Sagrado Corazón elige Francia como su reino mediador, digamos, para el reinado universal del Sagrado Corazón. Es decir, se encarna en Francia como país para mediar al reinado universal, cosa que no se acepta ni se reconoce fácilmente, y menos los revolucionarios, para el cual la historia está totalmente laica, porque esto supone que el poder es de origen sacro, como le dice Jesús a Pilato. No podrías hacer, ahí en San Juan, cuando le dice, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo, si no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Bueno, antiguamente, en la Edad Media, eso no se discutía. Y cuando se peleaban los reyes, se peleaban por cosas menores, pero jamás por el origen del poder. Pero sí, en la Revolución Francesa esa idea es cuestionada totalmente, y tenemos el todo que el origen del poder viene del pueblo, viene de abajo. Bueno, hay muchas teorías, se aplican distintas según los distintos países, pero en Francia, para Francia, según Saint-Remy, eso no ocurría. El origen del poder viene de arriba y está simbolizado en la unción real con una gota del cáliz, del crisma caído del cielo. Bueno, y esto funcionó durante más o menos toda la Edad Media. Las cruzadas que van a liberar el Santo Sepulcro era porque realmente los franceses, el Papa Urbano, donde empieza la predicación de la cruzada, es en la hija mayor de la Iglesia, en Clermont-Ferrand, y los franceses son los que reúnen la mayoría de los cruzados, y las rutas, y San Luis compra un puerto en Provenza, el puerto de algas muertas, Aigues Mortes, para no tener que depender del conde de Provenza. Compra un territorio y tiene puerto propio, y todo salía por ahí. Y bueno, es decir, que liberar el Santo Sepulcro fue para los franceses como proceder como hija mayor de la Iglesia. Bueno, pero en la época después de Enrique IV, y de la rebelión de los protestantes, que en Francia son los hugonotes, que ocasionaban muchos problemas, surgió también el jansenismo. Y estamos en el reino de Luis XIV, que es el rey hijo de Luis XIII y de Ana de Austria, rey que su segundo nombre es Dieudonné, donado por Dios. Luis, donado por Dios. ¿Por qué? Porque la reina Ana de Austria no podía tener familia y estuvo 20 años esperando y haciendo cuanta oración, súplica, novena, misa, y no aparecía el heredero. Hasta que
consiguió quedar embarazada, es decir, consiguió dar a luz, y el rey es Luis XIV. Y después tiene otro hijo más, que es el duque de Orleans, del cual va a salir Luis Felipe, y va a salir Felipe Igualdad primero. Entonces, en la misma familia hay Abel y Caín, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con Luis XIV? Bueno, Luis XIV, Luis XIII muere en 1638, en el año en que nace el Luis XIV, y, muere no, hace, para dar gracias a Dios por el nacimiento de Luis XIV, la consagración de Francia a la Santísima Virgen María. Cada rey, y fija que cada rey que asume el reino tiene que consagrar Francia a la Santísima Virgen. Bueno, esto se hizo hasta Luis XVI. Después con Luis XVIII no se hace. Con Carlos X sí se hace la consagración a la Inmaculada Concepción. Y hasta Napoleón, asómbrense que era revolucionario, la hace porque había nacido el 15 de agosto, así medio por una cuestión supersticiosa. Pero después Luis Felipe, que es masonazo, no quiere saber nada. Napoleón III tampoco la hace, aunque Eugenia de Montijo, que era católica y era española, la quiso hacer. Bueno, el asunto es que hay dos santos que más o menos militan en el reinado de Luis XIV. El primero es San Juan Eudes, fundador de los eudistas, cuyo símbolo, a ver si hay otra imagen. Ya está Reims. Bueno, me había olvidado antes de ello, Juana de Arco, que en 1429 lleva al Delfín a coronar a Reims, a Carlos VII, después de haber sostenido todas las guerras que más o menos ustedes tienen una idea. Pero un poquito antes de la coronación, en otra ciudad pequeña, San Benito sobre el Loire, hay un diálogo famoso registrado con escribano público, porque Juana de Arco pidió eso. Y entonces le dijo al rey una cosa extrañísima, pero evidentemente inspirada: ¿eres capaz de donarme el reino de Francia? Claro, le había hecho todo, le había dado ella servido. Y el rey vaciló, pero le dijo que sí. Escribano público. Vino el escribano público. Carlos VII dona el reino de Francia a Juana de Arco. Juana de Arco devuelve el reino de Francia a nuestro Señor Jesucristo. Y ella cambia la voz, le hace voz de hombre. Nuestro Señor Jesucristo habla otra vez por boca de Juana, le da su reino a Carlos VII como lugarteniente, a él y a la reina. Los reyes de Francia son lugartenientes de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen, que son los verdaderos reyes de Francia. Eso es una cosa que ahora quien se la traga, ¿no? Pero eso está registrado en la historia de Santa Juana y se ha escrito mucho sobre esa donación porque es documental, está con escribano público y todo, ¿no? El escribano mayor del reino. Bueno, ella lo llevó y lo coronó, esa es la coronación, está al lado, y después empiezan las desgracias de ella cuando el rey la abandona y ya saben cómo muere. Pero el corazón de Juana no se quemó, quedó incorrupto. Entonces, como no querían nada de ella los ingleses, tiraron las cenizas al Sena, que pasa por Rouen, y tiraron el corazón incorrupto de ella. Vaya a saber si en algún día no se encuentra el corazón incorrupto cuando Dios disponga. Porque ha llegado a Francia la única reliquia de ella, que es el anillo que le quitaron le quitó Collón, y se lo dio a los ingleses. Ese anillo estuvo en Inglaterra hasta que volvió en el año, creo que 16 o 17. 16.
que los franceses pudieron comprarlo, que es la única reliquia que queda de Juana de Arco. Hay 2 anillos, el otro no se sabe dónde fue a parar, porque le quitaron los 2, pero ese por lo menos ha aparecido. Bien, y después vienen, como les digo, San Juan Eudes y San Luis María Griñón de Montfort, si quieren. Bueno, él era consejero de Ana de Austria, de la madre de Luis XIV, mientras fue regente, ella, hasta que el niño pudo, y gobernó bastante bien y muy bien aconsejada por San Juan Eudes. Cuando Luis XIV fue mayor, tuvo alternancias de buena y mala relación con San Juan Eudes, porque San Juan Eudes le marcó todos los defectos, que tenía amantes y todo eso, ¿no? Pero al final se murió más o menos reconciliado con, con San Juan Eudes. Y los eudistas quedaron muy ligados al trono, porque los eudistas con el padre Hebert son los que lo acompañan a Luis XVI al cadalso, y cuando masacran a los eudistas, el padre Hebert recoge el voto de Luis XVI, del cual vamos a hablar ahora, y ese voto quedaron 2 copias y no sé si se han encontrado, pero existió el voto guardado por el padre Hebert, que fue masacrado antes del rey. Entonces el que lo acompañó al cadalso fue un abbé inglés, de familia cruza francesa y cruza inglesa, no me acuerdo de Firmont, el segundo apellido, que no lo pudieron masacrar porque él era inglés. Ese es el que sube al cadalso con el rey. Y vuelvo otra vez a San Juan Eudes y a San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort era bretón, hijo de un funcionario o abogado real, y ya de chico mostró vocación sacerdotal. Él es Griñón del apellido, y Montfort es la ciudad donde él había nacido, es como si dijéramos fulano de Buenos Aires o de La Plata, ¿no? Pero es Griñón de Montfort. Fue ordenado sacerdote en París y después empezó a misionar por toda esta zona. A ver, volví al mapa primero, si quieres. Nantes, Rennes, Poitiers, llegó a más abajo, y él era de acá, de la Bretaña, a ver, que no sé, sí, acá, la Bretaña. Es decir, todo esto lo conocía como los dedos de su mano. Y era un hombre que caminaba, andaba a caballo, o sobre todo se manejaban en bote por los grandes ríos. El Loire lo conocía de arriba para abajo, ¿no? En todas partes lo navegó. Y notó la frialdad, el racionalismo y la tibieza del clero que se debía al jansenismo, que era como una herejía, pero funcionando dentro de la iglesia. Es decir, los jansenistas no querían saber nada con los milagros, no querían saber nada con la devoción a la Virgen María, no querían saber nada con la comunión frecuente y escatimaban los sacramentos. Es decir, y se reían de la gente sencilla que tenía devociones, es decir, lo que hoy diríamos devociones populares o sentido común. Es decir, que bautizaba, que se casaba, que confesaba, que tomaba la primera comunión y todo eso. Bueno, estaban muy enquistados arriba y él los combatió en todo lo que pudo y fundó 2 cosas, o 3. En Poitiers, ahí más abajo, donde, no, déjalo, ahí apareció por ahí, ya va a aparecer otra vez, una unión, digamos, de estudiantes católicos universitarios, preparados por él, formateados por él. Y después fundó las Hijas de la Sabiduría, que se dedicaron a la educación de las niñas. Mientras tanto, Dios suscitaba del otro lado, del lado del este, en Reims, justamente en la Champaña, a San Juan Bautista de la Salle para educador de los muchachos. Entonces, las Hijas de la Sabiduría, las niñas, los sayanos, los varones,
Y a su vez, San Luis María funda, además de ese grupo de estudiantes universitarios y de las Hijas de la Sabiduría, la Compañía de María, de sacerdotes, que fueran muy apostólicos, muy evangelizadores, que hablaran claro, sencillo, pero que difundieran el Evangelio. Y él era un hombre profundamente fervoroso, así que entusiasmaba, y además tenía otra cualidad, era músico, y componía canciones populares, y todas bien ortodoxas, y bien antijansenistas, así que los jansenistas lo odiaban con toda el alma. Bueno, y se muere, nace, como les digo, este es San Juan Eudes. San Luis María es un poquito posterior y muere en 1715. Pero es muy interesante. A ver, seguí con la otra. Miren, esperen. El emblema de San Juan Eudes, el corazón de Jesús, con espinas sobremontado de una cruz. Esa devoción él la difundió en forma pública cuando todavía no estaba oficializado, porque lo de Santa Margarita es posterior. Seguir con San Luis María, que también es más o menos de la época de San Juan Eudes, un poquito más. Miren el escudo doble, y él no hablaba, ni San Juan Eudes ni él no hablaban de los corazones de Jesús y María, hablaban de el corazón de Jesús y María, estaban entrelazados. Rey sobremontado de una cruz. Ese emblema se difundió muchísimo en la época de ellos. Alcanzaba todo, por ejemplo, hay otro autor, Charbonneau-Lassalle, que recoge cosas populares, y él ha recogido moldes de tortas, moldes de panadería y moldes de factura, que en general tenían el simbolismo del corazón. Se vendían moldes de torta de hojalata con la forma de corazón, y se hacían tortas con forma de corazón y se les añadía una crucecita arriba. Alhajas, anillos, prendedores, aros, collares, con esto más o menos estilizado. Toda la gente tenía ese tipo de cosas. Y además difundieron un escapulario del Sagrado Corazón, que era un pedacito de tela blanco con esta insignia y la J y la M de Jesús y María. Hay muchas variantes de eso, hay muchas variantes. Esta es una de las tantas, las más estilizadas que encontré. Bueno, y hicieron un apostolado descomunal, sobre todo San Luis María, y terminó muriéndose y escribiendo el Tratado de Devoción, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que hasta el día de hoy tiene una actualidad y un valor extraordinario. Bueno, es decir, estos hombres prepararon el territorio de la Vendée con una fe tan firme, tan fuerte, que por eso la Vendée resiste a la revolución. Pocos lugares de Francia toman la actitud que tomó la Vendée, aunque se resistieron. Y hubo mártires en otras regiones, pero como la Vendée, en ningún lado. La Vendée dio 1 millón de muertos. Renal Secher habla de, no sé si será el primero, pero él dice primer genocidio de la historia. Y ese genocidio ocurre entre los años 1791-92 y 1795. Es decir, en 4 años se bajan 1 millón de muertos. Las columnas infernales y todo eso. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que le dice Santa Margarita, el Sagrado Corazón a Santa Margarita. En general, nosotros conocemos nada más que la promesa de los 9 primeros viernes. Pero hay 3 apariciones de tipo individual entre 1674 y 1675, y después no hay nada hasta 1689. Y la aparición esta que nos interesa es la del 17 de junio de 1689. Yo soy pesada con la fecha porque hay ahí
un pedido político, es decir, mientras el Sagrado Corazón pidió una misa, pidió la devoción, dio las promesas de los 9 primeros viernes, de asistir a cada uno que hiciera los 9 primeros viernes a la hora de su muerte, y hay 12 promesas que no las voy a leer, pero las puse ahí también para que realmente son importantes, pero son de carácter individual. Se las dice a Santa Margarita, y las monjas de Santa Margarita y de la Visitación incluso son las primeras en establecer el texto de una misa, cantos y todo. Ayudados por Santa Margarita, tuvo un cura jesuita que le ayudó mucho, que fue el padre Claudio de la Colombier, que antes era beato y hace poco lo han hecho santo. No me acuerdo si lo hizo Juan Pablo II o quién lo hizo santo a Claudio de la Colombier, que murió joven. A ver si querés, ¿cuál es este? La flechita. Sí. Bueno, ahí tiene. San Claudio de la Colombier y Santa Margarita. Y fíjense el escudito que ella bordó, ¿no? Siempre es el Sagrado Corazón rodeado de espinas y siempre con una cruz sobremontada y la corona. Bueno, en la segunda aparición es cuando le habla de la comunión reparadora de los 9 primeros viernes y de que los religiosos hagan una hora santa los jueves de 23 a 24, de jueves a viernes, con el rostro postrado en tierra para pedir perdón y consolar al corazón de Jesús que está abandonado, sobre todo en Francia con los jansenistas y los hugonotes. Bueno, eso se da en la segunda aparición. En la tercera aparición le pide el establecimiento de una fiesta. Bueno, lo cierto es que mientras tanto Santa Margarita hizo todo lo que podía sobre eso, como les digo. Pero la cuarta aparición del 17 de junio de 1689, el Sagrado Corazón se mete en política y ahí va muerto. Porque nadie le quiere llevar el apunte, por las exigencias que pone. Y le dice que hay exigencias para la Iglesia y para el rey. Y las del rey se rebelan todos, y hasta los mismos religiosos. Y esas exigencias y esos premios y castigos tienen 2 órdenes que son las mediadoras. La orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, y los jesuitas. Los jesuitas son expulsados de 3 países, pero nadie dice que lo que ocurrió. Puede haber muchísimas causas, porque los hechos históricos tienen muchas causas, no tienen una sola causa, pero hay una causa sobrenatural. Y en la cuarta aparición nosotros conocemos el pedido al rey y a las autoridades de la Iglesia por 3 cartas. Yo las voy a resumir. Y por mediación, entonces a la Iglesia, por mediación de la Orden de la Visitación y de la Compañía de Jesús, le pide la institución de una fiesta del Sagrado Corazón para la Iglesia Universal, el viernes posterior o en la octava de la fiesta de Corpus Christi, que no se olviden que antes se celebraba los jueves, ahora las han pasado porque todas esas fiestas las han suprimido y entonces la Iglesia las ha pasado al domingo o a lo sumo al sábado. Bueno, eso es una institución de una fiesta dedicada al Sagrado Corazón en la octava de Corpus. Recomendación de la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes. Y hora santa de 23 a 24 con el rostro prosternado en tierra. Eso para los religiosos, para la Iglesia. Pero al rey
a diferencia de Fátima, donde la Virgen le pide que el Papa haga la consagración de Rusia, acá la consagración de Francia la tiene que ser el rey, no el clero, el rey. Por eso Saint-Remy le dijo que si no cumplía lo de hija mayor de la Iglesia, Francia iba a ser duramente castigada. Bueno, primero le pide consagración pública y solemne del rey al Sagrado Corazón. Construcción, es decir, en la capilla de Versalles, del Palacio Real, le pide que le pongan un altar con la estatua del Sagrado Corazón, tal como se muestra. A ver, seguí la otra. Perdón, ¿cuál es? Sí. Esta es ahí están las promesas para los devotos del Sagrado Corazón. En la última aparición, el Sagrado Corazón se le aparece arriba del altar. Y fíjense ustedes, en la iglesia del Sagrado Corazón, acá, en el techo del ábside, está esto. Vayan al Sagrado Corazón y vean. Es decir, está Santa Margarita recibiendo la cuarta aparición. Pero ellos no dicen qué es lo que le pidió. A ver, seguí. Bueno, ahí también la misma. Cuarta aparición del 17 de junio de 1689. Entonces, al rey, como les digo, le pide consagración público solemne del rey y de su reino al Sagrado Corazón. Poner una imagen con un altar del Sagrado Corazón en la capilla de Versalles. Construcción de un edificio en honor del Divino Corazón con su imagen, es decir, otra iglesia, que después se hizo, pero se hizo mucho más tarde, que es la Basílica del Sacré-Cœur de Montmartre, en París. Y intercesión del rey ante la Santa Sede para que autorice la fiesta de la universal del Sagrado Corazón. Y un pedido que es totalmente irritativo, que es la colocación. ¿Se acuerdan que les dije que la bandera, el estandarte de Clovis que le había bordado Clotilde era blanco con 3 flores de lis de oro? Bueno, ¿qué le dice el Sagrado Corazón? Que arriba de la flor de lis, que está abajo, así, ponga en rojo el Sagrado Corazón con una crucecita. Bueno, eso imposible. Porque después de Francia después de la Revolución tenemos la bandera tricolor. Así que eso fue a parar a la papelera de reciclaje, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el rey no hizo nada de eso? Entonces no se sabía bien. Si era por falla, porque Santa Margarita estaba en su pueblito, en Paray-le-Monial, entonces le tuvo que escribir a la Madre Superiora, que la habían trasladado a París, la Madre Superiora pedirle a la Madre Superiora de ella, ¿no? Que estaba de directora de una casa, priora de una casa, pedirle a la Superiora General, la cual conocía el confesor del rey, que era el padre jesuita de la Yes. Bueno, parece ser que todo eso subió, pero el problema estaba, si el padre de la Yes no le había dicho nada al rey, si le había dicho sin mucha convicción y le había aconsejado que no lo hiciera, o si le había dicho que lo hiciera y el rey no quiso. Es decir, de eso no se sabía nada. ¿Cómo era el asunto? ¿Por qué el rey no hizo absolutamente nada de nada de nada? Luis XIV. Entonces ahí, pero el Sagrado Corazón le dice, bueno, si no se va a cumplir lo de Saint-Remy, si no hace nada de esto. Si no, va a ser el país más próspero. Y una de las cosas primeras en donde se nota esto es la pérdida del Canadá francés, que lo ganan los ingleses. Y la India. Sí. Bueno, es decir, empieza con la pérdida de las grandes colonias. Pero bueno, el rey más o menos se reconcilia con San Juan Eude, muere en buena situación, porque él había tomado amantes y tenía hijos adulterinos después que se murió la reina, que era española. Y no sé si viviendo la reina también no tenía alguna de esas hazañas, ¿no? Bueno, en realidad, en 1931,
sabemos realmente qué pasó. Porque en 1929 la Santísima Virgen se le aparece a Sor Lucía y le pide que se haga la consagración, que el Papa haga la consagración de Rusia en 1929. Ella se gastó toda para hacerlo, habló con su confesor, con el director de... Ella tenía confesores y directores jesuitas, pero que se portaron muy bien con ella y fueron inmediatamente a Roma, pero a Pío XI no lo pudieron convencer. Y en el 31, acá viene el dato importante, ella tiene una conversación con nuestro Señor, Sor Lucía, y le dice, pero es tan necesario que Rusia sea consagrada por el Papa, no puede convertirse sin que el Papa la consagre. Y nuestro Señor le dice, ojo con lo que está diciendo, Rusia está consagrada a mi madre, y si el Papa no consagra a Rusia, Rusia no se va a convertir. Y entonces Rusia va a difundir como un látigo todos sus males por el mundo, la revolución rusa. Bueno, y dice, porque si no, les va a pasar lo que le pasó al rey de Francia. Es decir, que los reyes sabían, el rey sabía, Luis XIV, y no hizo nada. ¿Y qué le pasó? A Luis XIV no le pasó mucho, pero a Luis XVI le vino la guillotina. Cuando es interesantísimo, por eso les dije la fecha, reparen en la fecha 17 de junio de 1689, porque justo el 17 de junio de 1789 se reúnen los estados generales y el tercer estado se separa y hace la Asamblea Nacional. Sí, ahí empieza la revolución, con la separación del tercer estado, del estado de la nobleza y del clero, en la reunión de los estados generales que el rey había convocado. Entonces la Asamblea Nacional Republicana se funda ahí, el 17 de junio de 1789. Es decir que la providencia empezó a actuar. Bueno, además, a ver, sí, es interesante volver para atrás, porque otra cosa que les ocurre a todos los reyes de Francia después de Luis XIV, incluso hasta Napoleón III, es que se muere el primogénito. Desde Luis XIV en adelante, todos los primogénitos, y de reyes legítimos como de usurpadores, se mueren. Entonces, Luis XV no es el hijo de Luis XIV, es el nieto. Luis XVI no es el hijo de Luis XV, es el nieto. Es decir, se mueren o chicos o grandes, pero se mueren. Bueno, cuando Luis XV era joven y le estaban buscando marido, esposa, perdón, disculpen el lapsus, el rey de Polonia, que era Leszczynski, es echado de Polonia por una sublevación y tenía una hija, María Leszczynka, que había sido educada de la mejor, tenía mayor cultura incluso que él, después se casa con Luis XV, sabía idiomas, y además era una mujer muy sufrida, porque al echarlo al padre, pasaron las de Caín, el rey de Polonia, y se tuvieron asilo, les dio Luis XV en el ducado de Alsacia-Lorena. Entonces, ahí la conoció a María Leszczynka, que era, además de muy bonita, era una mujer cautivante, y se casó con ella. Pero la reina empezó a averiguar y a ver por qué pasaban todas estas cosas, y se enteró que Luis XIV no había cumplido el voto para nada. Entonces, con el Delfín, que era el hijo de Luis XV, con el cual ella tenía muy buena relación, que se casó con María Josefa de Saxe, pero que se murió enseguida apenas nacieron. Luis XV con la reina tuvo 10 hijos, entre ellas una monja carmelita beatificada o santificada que fue envenenada, seguramente no se sabe bien, pero fue por los enemigos del rey. Y varones
que vinieron al caso fueron Luis XVI, el que después es Luis XVIII y después Carlos X. Si hay otro, no me acuerdo. Pero esos son los tres que van a tener que ver con el trono de Francia. Bueno, ustedes ya saben que el rey huyó a Varennes con la familia real, lo pescaron, lo trajeron y lo metieron en el temple. Los dos hermanos varones, el conde de Artois y el conde de Provence, que eran el futuro Luis XVIII y Carlos X, se escaparon, se fueron al exilio. Pero Madame Elisabeth, que era la hermana menor del rey, se quedó con el rey y María Antonieta y los dos niños, porque María Antonieta y Luis XVI tuvieron 4 niños, y el primero se murió envenenado con vidrio molido. Es decir, otro, y después venía la niña, María Teresa, que le decían Madame Royal, Luis XVII, que no se sabe qué pasó, y otro niñito que se murió. Así que quedaron los dos del medio. Con esos dos fueron al temple el rey, María Antonieta, los dos niños, y Madame Elisabeth, que era la hermana menor del rey, que, según dicen las biografías, era más prudente, más sabia, más decidida, más fuerte, más lúcida que el rey. El rey era una buena persona, pero era débil y medio gallinote, medio cobardón. Pero ella no. Y también ella no nació así, sino que se fue educando con el sufrimiento. Y fue la primera... bueno, entonces volvemos a María Alexinka, que era la abuela de Luis XVI. Y esta reina se tomó muy en serio que Luis XIV no hubiera cumplido. Entonces le escribió al Papa para que diera uno de los pedidos, que hubiera fiesta del Sagrado Corazón, la octava de Corpus, el día para la Iglesia Universal. Y el Papa se lo escatimó, se la dio para Polonia primero, porque ella era polaca, y ya las de la Visitación de Santa Margarita habían fundado un convento en Polonia, el primer convento que fundaron afuera. Y y después le dio para Francia la fiesta, pero no para la Iglesia Universal. Bueno, ella consiguió algo y consiguió hacer un altar en la capilla de Versalles. A ver, seguí. Ven, ahí está lo que les dije, ¿no? El pedido a la Iglesia. ¿Cuál era esta? Esta flechita. Esta flechita. Y esas eran las flores de lis, ¿no? Pero no, a ver. Ahí está el rey. Bueno, es muy interesante porque una de las cosas que Santa Margarita le copia a su superiora para que se la diga al rey es este discursito. Nuestro Señor le dice, el Sagrado Corazón le dice ahí de arriba del altar, esto a Santa Margarita: haz saber al hijo mayor de mi Sagrado Corazón. Claro, hijo mayor porque Francia era la primogénita, era la hija mayor de la Iglesia. Hablando de nuestro rey, eso lo dice ella, que como su nacimiento temporal ha sido obtenido por la devoción a los méritos de mi santa infancia, es decir, Ana de Austria tardó 20 años en quedar embarazada del rey, igualmente él obtendrá su nacimiento de gracia y de gloria por la consagración que él hará de sí mismo a mi corazón adorable, que quiere triunfar del suyo, y por su intermedio de los grandes de la tierra. Ahora no se le pone el acento a los pronombres demostrativos. Él quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes y grabado en sus armas. Eso me olvidé decirles, que tenían que hacer una incisión en la culata de las armas y con el dibujito del Sagrado Corazón. Para volverlas victoriosas de todos sus enemigos, abatiendo a sus pies estas cabezas orgullosas y soberbias,
a fin de volverlas a las armas triunfantes sobre todos los enemigos de la Santa Iglesia. Bueno, ya como les dije, el rey no hizo nada de eso. Y el rey se llamaba Dieudonné de segundo nombre, regalado por Dios, donado por Dios. Es decir, que realmente, por eso le dice, su nacimiento de gracia se obtuvo por la devoción que la reina tenía a la santa infancia de nuestro Señor, Ana de Austria, ¿no? Bueno, entonces ella consigue, María Lexinca, es decir, que sería nieta política de Luis XIV, que en la capilla de Versalles se pusiera una, creo que el otro, a ver, espérate, ahí, no se puede entrar, nada más que no, esto está visto desde el primer piso, pero más abajo, a la derecha, está la capilla, la imagen que ella hizo hacer, el altar al Sagrado Corazón, que hizo hacer. Y consiguió eso, nada más, la imagen y el altar del Sagrado Corazón, pero tampoco Luis XV se consagró, él ni el reino. Bueno, como les digo, después viene el 17 de junio de 1789 y el rey ya está depuesto y está encerrado en el Temple. Y ahí, por insistencia de Madame Elizabeth, hace el voto de consagración, hace lo que le había pedido a Luis XIV, pero ya no es rey. Entonces él promete levantar un templo, promete ir en peregrinación a no sé dónde, promete poner la bandera, poner las armas. Si vuelvo, salgo con vida. No salió con vida. Y para esto, la que fue más lúcida, siendo muy jovencita, es Madame Elizabeth, que es la última en morir con 30 años. Pero cuando empezó todo el bodrio, en 1789, ella se dio cuenta y fundó una congregación, no sé si decir congregación, reunió a las damas de la corte devotas que no eran racionalistas, ni volterianas, ni jansenistas, ni nada por el estilo. Bueno, los jansenistas los liquidó también Luis XIV, es decir, por lo menos no eran enciclopedistas con todo, o volterianas. Le puso, esa es la reina María Lexinca. Bueno, Luis XVI y María Antonieta con los dos hijos que quedaron, la niña y el famoso Luis XVII, del cual no vamos a hablar, pero merece una historia aparte por todo lo que no se sabe bien qué ha pasado, ¿no? Bueno, esta es Madame Elizabeth, la hermana del rey. Allá está en el cadalso y fíjense, a ver si ubican la medalla. ¿Sí? La medalla milagrosa, claro, la medalla milagrosa. Bueno, ella había hecho una congregación donde se reunían las damas para rezar el rosario y con devociones, y era el emblema que ella ideó para la congregación. Bueno, es decir que el cielo aceptó el sacrificio de ella y la premió, porque cuando en 1830 la Virgen se aparece a Sor Catalina Labouré en la capilla de las hermanas, y le dice que tiene que hacer la medalla, le da esto para la parte de atrás. Y fíjense, María, porque la congregación era dedicada a la Santísima Virgen, con la cruz sobremontada, 12 estrellas y el corazón inmaculado de la Virgen atravesado por la espada, por la espada el de la Virgen y el del Señor con la corona de espinas. Y es decir, es una cosa maravillosa que el cielo haya aceptado ese emblema, lo dibujó ella, es decir, seguramente inspirada, ¿no? Pero la medalla, es decir, lo que era el emblema nada más que de la congregación, el logo, diríamos hoy, de la congregación con la cual ella se reunió con las damas, y con ese logo siguió rezando en el temple, porque la última que muere, es decir, primero muere el rey el 21 de enero de 1793,
Y recalco la fecha porque a partir de la guerra de la Vendée toman una nueva resolución cuando lo matan al rey, el 21 de enero del 93. Y después muere la reina, unos meses después. El niño es un misterio lo que pasó. A Madame Real la canjean cuando la revolución, Austria y otros países quieren invadir Francia, le toman prisionero gente de la asamblea y entonces la canjean a la niña, a Madame Real, que va a parar a Austria y está como 13 años entre que estuvo presa y estuvo exilada, ¿no? Después vuelve, pero vuelve con la restauración. Y Madame Elisabeth es la última en morir en el cadalso. Y cuando la llevan y la juzgan, estaban juzgando a muchos, ella queda la última y a todos los ordenan la guillotina. Y había un noble que estaba con Felipe Igualdad y resulta que bueno, las cosas se dieron vuelta. El noble había votado la decapitación de Luis XVI y de la familia real, y ahora por esas cosas de Dios le había ocurrido, ¿cómo se llama? Cuando un boomerang le estaba condenado a la guillotina. Entonces, ¿quién lo consuela al sinvergüenza ese? Nada menos que Madame Elisabeth. Y le dice, si usted cree que ha actuado bien a conciencia como ciudadano, quédese tranquilo. Y si no, pero ahora por lo menos piense en que tiene que rendir cuentas ante Dios. Bueno, y ella es decapitada la cuarta. La última de todos esos, sí, la cuarta de la familia, pero la última de todos esos que les toca morir ese día. Y ocurren cosas muy extraordinarias, porque cuando decapitaban a alguno, tocaba el tambor real cuando rodaba la cabeza y todo el mundo gritaba ¡Viva la República! Cuando rueda la cabeza de ella, el tambor real se queda paralizado, se cae muerto y ni una persona dijo ¡Viva la República! Y se expandió un olor de rosas por toda la plaza durante que duró largo tiempo, cuando murió Madame Elisabeth. Y esto es extraordinario, les voy a leer la oración, perdonen, pero me conmueve muchísimo. Esta oración la escribió, unos dicen que en la mañana antes de morir y otros dicen que antes. ¿Qué me ha de ocurrir hoy, oh Dios mío? Lo ignoro. Así que es posible que lo haya escrito antes, porque ya sabía ese día sabía que iba a morir. Todo lo que sé es que no me ocurrirá nada que no hayáis previsto desde toda la eternidad. Adoro vuestras decisiones eternas. Me someto a ellas de todo corazón. Quiero todo, acepto todo lo que vos queráis. Ofrezco en sacrificio todo. Y me uno ese sacrificio al de vuestro querido Hijo, mi Salvador, pidiéndoos por su sagrado corazón y sus méritos infinitos, la paciencia en nuestros sufrimientos y el perfecto sometimiento que os debemos para todo lo que vos queráis y permitáis. Esto se recogió después, porque se decía los que estaban ahí, llegados a ella, la decían de memoria, pero hay documento escrito y más. Fíjense que dice, ese sacrificio al de vuestro querido Hijo, mi Salvador, pidiéndoos por su sagrado corazón. Bueno, cuando se difundió la oración, para que vieran lo que eran los obispos, le sacaron pidiéndoos por su sagrado corazón. Después se lo restauró cuando se encontró un texto antiguo. Bueno, entonces ahora viene la reacción contra la revolución, que son las guerras de la Vendée en todas las provincias que vimos. Sí. Esta es la zona de la Vendée, pero en realidad es una zona chiquita. Toda la insurrección abarca
es todo esto. Y no es un mapa exacto, porque estas son, puede correr más acá. Además, hubo insurrecciones en Lyon, hubo en la parte de Provenza, del Languedoc, pero ninguna de esas insurrecciones alcanzó la virulencia y la resistencia que tuvieron los vandeanos. Bueno, hay 5 o 4 guerras de la Vendée que empiezan en 1791 y terminan en 1832. No quiere decir que haya continuidad. La primera y la segunda están juntas y van de 1791 hasta comienzo de 1795. Las otras van de 1790 y fines del 97, 98. La cuarta no siempre se considera como guerra de la Vendée, pero intervienen vandeanos cuando Napoleón exporta la revolución a España, Italia, a Austria y a otros países, los cuales al principio le va bien, pero después ya saben cómo terminó con los rusos y cómo terminó por los ingleses en Santa Elena. Y la quinta, o la cuarta, si no consideramos esta exportación de la revolución, es la última guerra de la Vendée, encabezada por la duquesa de Berry, que ya vamos a ver quién es la duquesa de Berry, en 1832, y duró 5 meses y también terminó mal. Bueno, cuando acuérdense que uno de los actos de la revolución fue la constitución civil del clero. Entonces a los sacerdotes y obispos les hacían jurar por la república. Y eso significaba el sometimiento del poder religioso al poder civil, cosa que no correspondía. Están aquellos que por salvarse, los que le llamaban clero constitucionalista, juraron, obispos y sacerdotes, que no fueron muchos, no fueron la mayoría, al contrario, la mayoría fueron los no juramentados, los que le llamaron refractarios, enemigos de la revolución, enemigos de la república y no sé cuántos insultos más. Estos son las cosas más suaves, ¿no? La causa realmente fue que ellos no aceptaron la constitución civil del clero, los vandeanos, y cuando la revolución empezó a nombrar obispos y curas en las parroquias, no iban, le hacían el vacío, no iban a misa, nada, y bueno, y eso se fue exasperando. Claro, los vandeanos tampoco tenían armas. Generalmente eran campesinos, solamente podían tener armas buenas, militares, pero no fusiles como tenía, o armas de fuego como tenía los republicanos, los que eran nobles militares, que muchos de ellos fueron jefes de toda esta gente sencilla. La gente sencilla del campo, ¿con qué? Con guadañas, con cuchillos, con horquillas, con eso combatía, con palos. Bueno, así que estos que venían con armas de fuego los diezmaban. Además, si se puede decir, hay 2 etapas dentro de mí, por eso se hablan de 2 guerras, del 91 al 95. La primera, defendiendo la religión. Es decir, el rey todavía no, porque el rey era Dios. Y ya usaba, esto eran los emblemitas de los escuditos de San Juan Eudes y de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, y lo que llama la atención es que todos estos jefes eran gente muy joven. El que murió de estos más viejos murió a los 43 años, fusilado. Pero, por ejemplo, el primero de todos fue Jacques Catelinot. A ver si... Todos eran de esa zona, ¿no? Bueno, este es un mapa más concreto. Este es el río Loire. Lástima que no se ve bien acá.
Y estaba lleno de bosquecitos, donde se han refugiado toda esta gente porque iban y les quemaban los pueblos, ¿no? Cholet es uno de los lugares más, no era una población grande, pero no quedó ni el 2% de la población después de todas las columnas infernales y todo lo que pasó ahí. Angers, que es una ciudad más grande, también, y Nantes fue tal vez la más terrible y Cholet la más terrible de las castigadas. Todos estos pueblitos, todos estos dieron su tributo. Y ya les digo, en esos 6 años 1 millón de muertos. Por eso es el primer genocidio. Y bueno, Catilino era campesino, labrador, y además sabía amasar el pan, porque cuando lo van a buscar y le dicen, hacete cargo vos de todo esto que está pasando, largó todo, se despidió de la familia, tenía 5 hijos, y se fue a pelear. Y se muere, en 5 o 6 meses lo fusilan. Y tenía 34 años. Bueno, Catilino era plebeyo, digamos. Pero cuando se muere Catilino, lo van a buscar, los campesinos lo van a buscar al marqués de la Roque-Jagellem. A ver, ¿qué es? Este Catilino. Miren, creo que tiene un Sagrado Corazón por ahí, ¿no? Y acá está cuando lo van a buscar, miren, estaba con los chicos, ¿no? Y estaba amasando pan, dice, ¿no? Y dejó todo, se despidió de la mujer y nunca más volvió. Muere con 34 años. Estos son la Roque-Jagellem, son 3 hermanos, en realidad eran más, eran como un montón, pero eran 3 varones, Enrique, Luis y Augusto. Augusto es el que sobrevive, el único que sobrevivió y quedó medio viejo. Miren, muere en 1815, no estaba en Francia, estaba en Estados Unidos defendiendo el Canadá cuando ocurrió todo esto. Y tenía 20 años. Entonces lo van a buscar y dice, sí, pero yo no. Sí, pero vos sos sos marqués, tenés otra educación, vos no podés guiar, nosotros somos muy torpes, no sabemos, usted tiene formación. Entonces se hace cargo. Y entonces, pero les dice todo lo que él no tiene mucha formación, tiene 20 años, aunque tenía uniforme militar. Y les dice una frase célebre, si avanzo, seguidme, si muero, vengadme, si retrocedo, matadme. Y eso quedó, eso se ve en las lápidas y todo, donde hay un recuerdo de Enrique de la Roque-Jagellem. Tenía 22 años cuando muere, cuando lo matan. El hermano vivió un poco más. Y tenía un primo, Lescure, a ver si es el que sigue. No, Boncham es otro. Sí, este era primo de él. Y cuando se muere Enrique, se hace cargo. Pero miren también la edad, 66, 93. No alcanza 30 años, los 27 años lo matan. ¿Cómo vuelvo para atrás? Sí. Bueno, lo notable cuando ustedes ven toda esta gente, se mueren jóvenes, muy jóvenes, y con una entrega y un sacrificio uno. Boncham, por ejemplo, bien, fíjense la edad, 33 años. Boncham había tenido un triunfo muy grande, porque los azules también sufrían sus reveses. Y Boncham hace 5.000 prisioneros y los mete adentro de una iglesia. ¿Qué hacían con los prisioneros? Entonces, por un criterio de caridad, les da la libertad. 4.900 se pasan otra vez a las columnas infernales y solamente 100 le agradecen. Y este monumento que ustedes ven acá, gracias a los prisioneros, lo hace el hijo de uno de los salvados, que es escultor, y está en la tumba de él.
Y Bonchamp, por haberle dado libertad a esos 5.000, agraciado a esos 5.000 prisioneros, fue sumamente criticado. Pero el asunto es que tampoco sabían dónde meterlos, cómo darles de comer y cómo, porque estos no los torturaban ni los dejaban matar de hambre ni nada. Pero son la primera camada, Enrique de la Roche-Catelinot, Lescure y Bonchamp, los de la primera tanda, digamos, que caen muertos. Cuando muere es ajusticiado Luis XVI el 21 de enero de 1793, la guerra toma cariz más político, más monárquico. Es decir, ellos no solamente pelean por la religión, sino pelean por eso que ustedes vieron, Dios y el rey, ¿no? Y ahí el encarnizamiento es mayor. Ahí la revolución o la asamblea manda lo que se llama las columnas infernales, 300.000 tipos, con orden de tierra arrasada, incendiar, quemar, violar, hacer todo lo peor que se pueda imaginar. Entonces, cura que agarraban, lo fusilaban, pero lo mutilaban. Miren, es espantoso leer las torturas a las que los sometían, porque eran demonios realmente de inhumanidad. En una de esas pescan a un cura clandestino que estaba dando una misa con toda la iglesia llena, rodearon la iglesia, cerraron las puertas, no dejaron salir a nadie y quemaron la iglesia con todos adentro y se murieron todos los fieles adentro. Eso fue de las más suaves que hicieron, ¿no? Otras que hacían era vivos, sacarles la piel. Y bueno, y hacían botas con la piel de los desollaban. Bueno, pueden leer el libro del cuarto tomo de la Revolución Francesa que hace el padre de la serie esta, La nave y la tempestades, y el padre Sáenz. Está contado todo al detalle. Todo el libro es nada más que para las guerras de la bandeja. La resistencia. Habla de la preparación de San Luis María Guiñón de Montfort y de San Juan Eudes un poquito, y después todo esto que yo les estoy contando es un mínimo de resumen de este libro. Hay otros el que habla de genocidio es Secher, después hay Jean de Viguerie, también tiene uno muy bueno. Hay infinita... ¿Una familia de bandidos? Eso es novelesco. Es novelesco, pero tiene una base real. Y es muy lindo para hacérselo leer a los chicos, es decir, a los adolescentes. No sé si los tuyos... Bueno, a ver qué otro más. Perdón, ¿no es que ese libro es la historia de una mujer? La marquesa. Claro. Yo me olvidé de decirle, sí. La marquesa de la Roche-Catelin es la que escribe sobre este muchacho. Pero ¿quién es la marquesa de la Roche-Catelin? Él, como les dije, la Roche-Catelin eran primos de Lescure. Y Lescure era noble y estaba casado con esta muchacha, que era Victoria, no me acuerdo, Dorizán, creo que se llamaba. Victoria Dorizán se casa con Lescure, marquesa de Lescure. Pero Lescure lo matan también muy pronto, y ella queda viuda con un chiquito y unos mellizos que se le mueren, y iba acompañando todo el proceso del marido, así que pasó las de Caín la mujer esta, ¿no? Bueno, se muere Lescure y tiene que huir y esconderse. Y después de un tiempo reaparece y se casa con Luis de la Roche-Catelin, que no se había muerto, que era el hermano de Henri, el que se murió a los 22 años. Y entonces ella, que había vivido la revolución en vivo y que conocía lo que había pasado con toda la familia, escribe, eso es recomendable, incluso creo que se puede bajar por internet, las memorias de la marquesa de la Roche-Catelin sobre la revolución, la rebelión de la bandeja. Extraordinaria, porque ella era realmente una mujer magnífica, y conoció desde adentro todos los procesos, ¿no? Lo que pasaba. Así que lo que realmente ella dice es muy veraz. Y es la que trae la frase esa,
si avanzo, seguidme, si muero, vengadme, si retrocedo, matadme, ¿no? Y siempre se lo presenta, este es Henry, este es el retrato clásico de Henry de la Roche-Jacquelin avanzando y diciendo esas palabras. Bueno, las columnas infernales liquidaron a los bandianos y los dejaron, realmente lo mismo lo describen los mismos revolucionarios, que hacían cientos y cientos de kilómetros y no había nada, donde antes había habido población y todo, y dejaron uno o dos, las iglesias las quemaron, no había nada. Después se salvaron en Francia otras iglesias, pero a donde no llegó a esa perversión tan feroz la revolución. Es decir, se levantaron muchas iglesias después, pero en esa zona hicieron tierra arrasada. Arrasaron los bosques, porque en los bosques se escondían la gente. Los rodeaban y los quemaban. Y a los curas, por ejemplo, los metían los que se salvaron, muchos de ellos fueron a la Guayana francesa, castigados. Y esos pudieron volver, pero sí volvieron. Pero el castigo más normal, si no era guillotinado, decapitado, mutilado, las manos, sobre todo porque eran manos que consagraban, entonces para que no dieran misa clandestina ni subir el cal, les amputaban las manos, los dedos, en forma terrible. Y los metían en barcas, en forma, por ejemplo, juntaban un cura con una monja, un padre con la hija, es decir, dando ejemplos de obscenidad y de todo lo que ustedes puedan, desnudos, y o agujereaban la barca, entonces la tiraban río adentro y las barcas se hundían con todos estos que estaban atados y se morían ahogados, ¿no? Más de 5.000 ahogados en Nantes, nada más, en Nantes. Bueno, bueno, a ver. Delbé es otro, también fíjense, bastante joven alcanzó a tener 42 años y es de los más viejos. Lo matan, yo no sé, parece que lo trasladaban en una silla porque ya estaba requete herido y no podía ni moverse. Y ahí es un cuadro que he recogido también. Es decir, todos estos son de la primera tanda, digamos, ¿no? De la segunda tanda, pero que mueren más o menos en 1795, 1796, son ya los que son hacen cuestión del rey. Hay que decir, para deshonor de ellos, que los dos hermanos de Luis XVI, el conde de Provenza y el conde de Artois, futuros Luis XVIII y Carlos X, desaparecieron, no fueron nunca a la Vendée, y los revolucionarios decían, están combatiendo por un rey que se ha muerto, que no existe, no tienen ningún rey ni príncipe vivo que los asista, y eso era cierto. Es decir, no se portaron muy bien los Borbones posteriores a Luis XVI. Y uno de los dos últimos grandes fueron Charette y Stofflet. Sí. Era militar, tenía mucha capacidad logística o estratégica, los venció varias veces y consiguió en febrero de 1795 lo que se llamó el Tratado de la Jonet. El Tratado de la Jonet, como estos iban ganando, y pese a las columnas infernales, fue una especie de pacto donde dijeron, bueno, los republicanos de la convención admitieron que no se podía seguir peleando en esa forma. ¿Por qué? Porque hacían héroes y mártires y a ellos no les convenía. Entonces decretaron una pseudo libertad religiosa y en efecto se pudieron reconstruir muchas iglesias. Otra cosa que hacían era liquidar los campanarios, como están haciendo ahora. Philippe de Villiers, que les contaba yo que había recibido a Solzhenitsyn, tiene un libro que ha salido el año pasado que se llama ¿Seguirán sonando las campanas en Francia mañana?
porque ocurre que con el cuento de las mezquitas y de las iglesias mezquitas ya no se hacen campanarios, se hacen minaretes. Bueno, por eso seguirán sonando las campanas en Francia mañana. Bueno, todos los campanarios fueron arrasados porque ellos se daban cuenta que la campana era un sacramental. Entonces, este hombre consigue lo que se llama ese Tratado de la Journée, donde se suavizan un poco las cosas, pero por 2 años nada más. Y cuando los republicanos no cumplen ninguna de las cosas pactadas, vuelve a pelear otra vez, y fíjense, la fecha de muerte de él es 1796, es decir, cuando el tratado había sido firmado en febrero de 1795. Es decir, duró un poquito y él vio que el asunto no funcionaba y volvió a pelear. Y el otro que pelea con él es Stofflet. Ah, sí, los Chuanes de Bretaña. Esperen. No lo tengo Stofflet. No. Para ir atrás, sí. Pues sí. La Bretaña estaba un poquitito arriba de la zona de la Vendée, pero como les dije, Bretaña, Poitou y toda esa, la zona esa era toda una unidad en la rebelión. Bretaña es la península. Sí, es la península que da más al Atlántico, ¿no? En Bretaña ocurrió también una rebelión y la comandaron estos dos que salieron después. Jean Chouan y Cadoudal, que también murieron jóvenes, miren las edades. Napoleón lo va a Cadoudal. Sí, ¿y de dónde vino lo de Chouan? Chouan era el apellido de este hombre, pero Chouan también quiere decir lechuza. Y ellos, para que no los pescaran, se manejaban con sonidos. Entonces imitaban en Bretaña muy bien el sonido de la lechuza. Y entonces sabían dónde reunirse cuando se escondían. Imagínense que no había ningún tipo de comunicación posible. Entonces, de noche, en el bosque, sonaba el Chouan, el ruido el imitado, pero este fue uno de los jefes, Chouan. También, miren, el emblema, ¿cómo era? El emblema del Sagrado Corazón, ¿no? Y Cadoudal, como vos decís, lo mató Napoleón. Pero Napoleón tuvo gran admiración, los embromó a los vandeanos y todo, pero trató de hacer un concordato, es decir, cuando empieza a aflojar el terror y con la muerte de Robespierre al final de 1794, porque también la revolución se traga a sus propios revolucionarios, es decir, se empezaron a pelear los jacobinos con los girondinos, se mataron primero los girondinos, después se pelearon los jacobinos entre sí, los mismos jacobinos son los que lo matan a Robespierre. Bueno, y ahí sube creo que es en el 95 el directorio con Napoleón y las cosas se pacifican un poco. Napoleón, estando en el directorio, era cónsul, pero después toma él la batuta y las cosas mejoran, pero Napoleón era revolucionario, así que lo que trató de hacer él es exportar la revolución. Así que es decir, no lo siguió matando, pero cuando podía se lo sacaba de encima, los que eran peligrosos, como vos decís, como Cadoudal, que era el jefe de los Chuanes en la Bretaña. Y a Charette lo fusilan los mismos en el 96, ¿no? Creo que lo fusilan. Es muy emocionante la muerte de Charette, porque venía ganando, pero lo tenían marcado porque en el sombrero tenía un penacho blanco. Y entonces un soldado le dice: sáquese el penacho porque están apuntándolo a usted, démelo a mí. Entonces se sacó el penacho, se lo puso el soldado y se lo iban pasando, y entonces los iban matando a todos, pero no a Charette. Hasta que lo toman prisionero y herido y todo, y ordenan fusilarlo. Entonces Charette, que tenía un flor de carácter,
le dice al que lo iba a fusilar: vos fuiste soldado bajo mis órdenes, vos no podés matarme, sacame la venda de los ojos, yo voy a dar la orden para que me maten. Y el tipo se hizo al costado, ¡paf!, y él dio la orden, ya, y lo fusilaron, ¿no? Y después, creo que el famoso penacho blanco que había pasado de soldado en soldado, se lo ponen cuando lo entierran. Realmente es un tipo muy importante y novelesco, tanto es así que le dijeron el rey de la Vendée, y fue el que firmó ese tratado, muy discutido por los historiadores, el Tratado de la Journée, como que él había decidido parar la lucha, pero en realidad los que decidieron parar la lucha fueron los de la Asamblea Nacional, porque ya, es decir, no querían mártires, porque cada vez perdían más popularidad, y tenían las armas, tenían todo, y otra cosa que los reveló, que me olvidé contarles, es que cuando los países vecinos, Italia, España, Austria sobre todo, Suiza también, Prusia, pero Prusia había intervenido, bueno, Prusia tenía muchos ducados y condados, ¿no? Había sido una de las preparadoras de la muerte del rey. Holanda también, algunos dicen que hasta Inglaterra, pero Inglaterra, Jaret dice, Inglaterra nos ha traicionado. Eso le iba a preguntar. Sí, y después cuando vos lees uno de los primeros libros de las memorias para una historia del jacobinismo, ¿te acordás de quién es Vichy? Pucha, la memoria jubilada tengo, como la del padre Sáenz. Es un sacerdote jesuita que pasa a Inglaterra, pero se salvó de casualidad, y después pasó a Alemania y escribió las memorias. El primer libro que se escribe sobre la Revolución Francesa es muy bueno, está reeditado, incluso está traducido al castellano en ediciones viejas del siglo pasado, o de 1890 por ahí, y ediciones nuevas, ¿no? Memorias para una historia del jacobinismo, así se llaman, es un soquete así. La edición completa salió en Alemania, antes de terminar el 1800. Y es decir, a partir de allí, ustedes ya sabrán, los profesores de historia, que la bibliografía es inmensa, en pro y en contra. Es gracioso porque los historiadores marxistas dicen, no, la rebelión la empezaron los chuanes porque le subieron los impuestos y las tasas municipales, y el impuesto al agro y el impuesto municipal, y entonces ellos no se rebelaban porque no, que el impuesto. Se rebelaron con la constitución civil del clero. Es decir, en ningún momento hay ningún dato histórico del lado de los bandianos que digan nos levantamos protestando por la suba de los impuestos. No. Todo lo que se ha documentado y lo que queda de ellos es por Dios y después por el rey. Y así son las frases, los emblemas de ellos. Bueno, a ver si tengo, esperen, un balance. A ver, para... ¿Cómo los traicionó Inglaterra? ¿Les había prometido ayuda? Sí, pero no se las dio, y además, según el de las memorias, el abate Barruel, según Barruel, Agustín Barruel, los ingleses fomentaron la revolución. Fomentaron la revolución para tener el dominio sobre los mares y la política marítima, que era bastante buena, incluso en la época ya de decadencia. Hicieron lo mismo con la Unión Soviética, con la Revolución Bolchevique. Claro. Espérate, a ver. Es que la flota del B-15 los había vencido a los ingleses. Entonces, sí. Fíjense las razones por las cuales los jubilados, esto es un documento, ¿no? Le ponían lo llamaban, diga su nombre, empleado de un sacerdote refractario, F, fusilado,
Ha querido ir a misa de un sacerdote no juramentado, F, fusilado. Ha escondido varias veces a su hermano sacerdote, fusilado. No ha ido a la misa republicana, porque los bandianos jamás iban a las misas de los curas que habían jurado la Constitución Civil del Clero, fusilado. Ha hecho rosarios, fusilado. Ha llevado un Sagrado Corazón en su chaleco, fusilado. Todos ellos le daban orden de fusilar. Bueno. Las iglesias, para matarlos a todos, al pueblo entero, los encerraban en la iglesia, cañoneaban la iglesia sin dejar salir a los tipos, o la quemaban. Es decir, los incendios han sido terribles, ¿no? Y las torturas mejor ni pensar. Bueno, y la última guerra de la bandera. Bueno, entonces viene la restauración después de los 100 días, es decir, cae Napoleón, vienen los famosos 100 días, la restauración, los dos nobles, el conde de Artois y el conde de Provenza, huyen otra vez, pasan los 100 días, vuelven, sube Luis XVIII, con serias sospechas de que quiso quedarse con el trono y de que los habría entregado a su hermano, porque estos huyeron cuando empezó el asunto. Bueno, son cosas que para estudiarlas con mucha documentación, para hacer esa cuestión. De todos modos, hay una cosa que está clara. Le pidieron a Luis XVIII, cuando sube, que se consagre en Reims y que haga el voto de Luis XIV, ni por broma. Fue una monarquía constitucionalista y no le quitaron las propiedades a los revolucionarios que se habían quedado con la revolución. Por ejemplo, los banqueros se quedaron con enorme cantidad de propiedades, los banqueros no devolvieron nada. Y muchos castillos de los nobles también se los agarraron los revolucionarios, porque estos eran burgueses como los revolucionarios nuestros del Herbo, de los Montos, ¿no? Estos quieren plata y vivir burguesamente, ¿no? Bueno, así más o menos. Los revolucionarios protegieron al Banco Rothschild. Sí. Bueno, y viene, sube, después se muere Luis XVIII, que tenía hijas mujeres, entonces no puede dejar hijos varones, pero además vivía en concubinato con una inglesa, las hijas mujeres no eran de casamiento legítimo. En cambio, Carlos X, el conde de Artois, sí tenía casamiento legítimo y tuvo 2 hijos. Esto es interesante detenerse en ello, porque ese hizo su consagración en Reims, pero no quiso hacer la consagración de él y de Francia y su reino. Incluso los reyes que se consagraban en Reims, tenían un privilegio que era, al día siguiente de la coronación, tocaban a los enfermos de tuberculosis que tenían llagas escrófulas en el cuello, purulentas, y los tipos se sanaban. Entonces el rey se pasaba todo el día diciendo, el rey te pone las manos, Dios te cura, ¿no? Y se curaban. Y eso venía, el don de curación incluso lo tenía Eduardo el Confesor en Inglaterra, y más de otros reyes, ¿no? De otros reinos también. Bueno, él tuvo ese privilegio, lo ejerció, pero no quiso hacer la consagración. Aunque se consagró en Reims, él no quiso hacer la consagración, el voto de Luis XIV no lo quiso hacer. Y para colmo de males, Luis XVIII dijo que el voto no existía, que era un invento, y no era ningún invento, y los eudistas, el padre Bert había guardado una copia, lo que pasa es que al padre Bert lo masacraron y había 2 copias del voto, pero no sé si han aparecido. Una, no, seguro la que tuvo el padre Ebert, que era el confesor de él, no apareció. Y la otra no me acuerdo, honestamente, entre la barahunda de cosas que leí no me acuerdo qué pasó con la segunda copia. Pero la conocían todos los del Temple. Así que eso se sabía, y que el rey había hecho. Bueno,
Y la prueba está que no querían hacerlo, era porque realmente existía el voto de Luis XVI, que dijo, bueno, yo tengo que hacer esto, y si no lo hago yo, lo tienen que hacer los descendientes, porque el voto obligaba a todos los descendientes, desde Luis XIV en adelante. Y, así que la reina, por ejemplo, María Alexinca y el Delfín, el hijo, que se murió, hicieron la capilla y consiguieron la misa para Polonia y para Francia. Iban haciendo de a poquito las cosas. A ver si hay otra. No me acuerdo. Bueno. En 1830 cae Carlos X con la revolución de Luis Felipe, que es una monarquía liberal constitucionalista. Sobre Luis Felipe existen sus dudas, porque él pasa como, me parece que hijo o nieto de Felipe Igualdad, al cual también la revolución lo guillotinó, merecidamente, porque él votó, cuando se votó la muerte de Luis XVI, se empató, y él era el presidente de la Asamblea y desempató a favor de que lo guillotinaran a su primo. Bueno. En 1803, Carlos X tiene dos hijos, el duque de Berry y el duque de Angulema. El duque de Angulema se casa con María Teresa, con su prima, es decir, con la hija de María Antonieta y de Luis XVI cuando vuelve de Austria, no tienen hijos. Y el duque de Berry se casa con esta María Carolina de Borbón de las Dos Sicilias, una mujer de unas agallas extraordinarias, ¿no? Y le matan nace la primera hija, que era esta, la duquesa de Parma, y después le matan al marido, se lo asesinan en una emboscada a la salida de un teatro cuando ella estaba embarazada, y después nace el famoso conde de Chambord, que era el heredero real y que pensó en restaurar la monarquía. Bueno, cuando subió Luis Felipe, que se sospecha que no es legítimo, sino que fue cambiado porque nació una mujer y entonces había que, siguiendo la ley sálica, tenía que ser varón. Hay una documentación del Marqués de la Franquerie que tiene un largo estudio sobre ese tema, ¿no? Bueno, la duquesa de Berry tuvo que huir cuando los bajaron, pero ella decidió volver a Francia y encabezar una guerra para tirarlo a Luis Felipe y defender la legitimidad del conde de Chambord, que era el único que quedaba, que es el niño ese chiquito, ¿no? Que después murió en 1880 y pico. Bueno, ella desembarcó en forma secreta, pasó las de Caín, y durante los 5 meses que duró la guerra daba directivas. Había otro Jaret, descendiente de Jaret, y otro, no me acuerdo, y Augusto de la Roque-Jacquelin, que era el hermano que no sé por qué razón, por qué motivo había sobrevivido, pero bueno, esa guerra tampoco sirvió de nada. Luis Felipe no la mató, no la fusiló porque, bueno, tampoco le convenía a él, porque esta mujer tenía una aureola. Y entonces le reconocieron que ella era la única miembro de la familia, el único miembro de la familia real que se había hecho presente en la Vendée, porque el conde de Artois y el conde de Provenza nunca aparecieron a defender, y por eso decían los revolucionarios, están peleando por un rey que no existe y por otros que no aparecen jamás, porque uno ya había muerto. Bueno, esta se estuvo presente al lado pero siempre escondida porque la tenían muy vigilada. Bueno, duró 5 meses la rebelión y al final tuvo que volverse a Italia. Pero, a ver, realmente es una mujer extraordinaria. Me olvidé decirles que Madame Elisabeth tiene encoado proceso de beatificación, porque ha hecho milagros. Además, tiene el tema que Dios le regaló, la cuestión de la medalla milagrosa. Bueno,
A ver, vamos a hacer una síntesis de la herencia de la revolución. Destrucción del régimen tradicional, corporativo y feudal. Es decir, ahí empezaron los sindicatos y empezaron lo que tenemos ahora, ¿no? Consciente descristianización de la cultura y las costumbres. Colocación del hombre en lugar de Dios. Antropocentrismo radicalmente ateo. Culto al hombre y declaración de los derechos humanos. Introducción del concepto de contrato social como base de la sociedad. Rousseau le mandó a Voltaire el contrato social y mire lo que le contestó Voltaire, ¿no? Que tampoco era un ejemplo para los monárquicos, nada por el estilo. Cuando leí el contrato social me dio ganas de rebuznar y andar en cuatro patas. Aceptación como régimen político de la democracia rousseauiana, según la cual el poder y la soberanía residen en el pueblo, sujeto a la voluntad general. Sí, vaya usted a decir ahora que el poder viene de arriba. Ni la Iglesia se lo cree. Radical secularización de la sociedad y de la cultura realizada bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Ahí en el discurso de Solzhenitsyn dice que la libertad y la igualdad no andan, se pelean una con la otra y una destrona a la otra. Y la fraternidad nada tiene que hacer con esas dos, con la libertad y la igualdad, porque el lema dice libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Así que, ¿qué fraternidad si es o muerte? Soberbia pretensión de construir una sociedad radicalmente secular, laica, autosuficiente, sin Dios, contra Dios, con el culto a la razón, la ciencia, la tecnología y el bienestar. Una ciudad afincada en la tierra en la más cruda inmanencia, ¿no? Hay una cosa que me olvidé decirle, es cómo la pescaron a la duquesa de Berry. Estaba escondida adentro de una estufa de hogar, por supuesto no prendido el coso, entre la chimenea y el fondo de fierro. Pero había un judío deutz, converso, o pseudo converso, que se hizo muy amigo de ella y la aconsejaba y todo, y no la aconsejaba mal. Pero ¿qué pasó? Este tipo lo que quiso es tener cercanía y saber sus movimientos, y la vendió por 500.000 francos. Es que si ahora 500.000 euros es mucho, calculen lo que podían ser 500.000 francos en aquella época. Y bueno, fue él el que la entregó, y por eso se terminó la última guerra de la bandeja. Lo que es la cuarta, es lo que les digo que no todos están de acuerdo en llamar cuarta, porque es la exportación de la revolución, y es lo que ustedes conocen de Pepe Botellas, o sea, José Bonaparte, que era grado 33 de la masonería, en España, y un montón por ejemplo, Napoleón se anexó, disolvió los estados pontificios y se los anexó. Bueno, y lo que hizo por ejemplo, miren lo que son las cosas, ¿no? El engaño de la ideología revolucionaria. Fichte, Hölderlin y Hegel vivían eran estudiantes y dormían en una habitación no me acuerdo si era en Tübingen o en Jena, no me acuerdo en qué universidad estaban. Y saludaron la llegada de Napoleón con la revolución extraordinaria. Hölderlin hizo un poema bastante revolucionario. Bueno, era un poema bien construido, bien hecho, pero la ideología era espantosa. Muchos años después se arrepiente y escribe un bellísimo poema, porque se vuelve antirrevolucionario, de la muerte por la patria. Pero Hegel y Fichte no. Ellos aprobaron la revolución y aprobaron a Napoleón y todo eso, ¿no? Bueno, yo quería terminar con una pequeña canción de la época, cortita para no cansarlos mucho, donde hay una voz
toda la contestación y la voz esta que les hace un aviso a los vandeanos es con bis, pero más o menos así dice. Esta voz les dice: están allí los azules, el cañón ruge, decid muchachos, ¿tenéis miedo? Nosotros no entonces contestan los vandeanos: nosotros no tenemos más que un solo miedo en el mundo, ofender a Dios nuestro Señor. Estribillo. Otra vez. Los azules ya están dentro de nosotros, danzando una ronda y bebiendo la sangre de vuestro corazón. Entonces contestan los vandeanos: nosotros no tenemos más que un amor en el mundo, es el amor a nuestro Señor. Vuestros cuerpos serán arrojados al río, al Luara esto, ¿no? Vuestros nombres entregados al deshonor. Contestan: nosotros no tenemos más que un honor en el mundo, el honor de nuestro Señor. Entonces, de pie, el cañón ruge. Partid, muchachos, sed vencedores. Nosotros no tenemos más que una esperanza en el mundo, la victoria de nuestro Señor. Bueno, nada más. Yo no sé cuánto los he cansado, pero esto no termina acá, esto sigue hasta el siglo XX, porque... Llega ahora. ¿Cómo? Ahora llega. Sí, no, pero... Los efectos de la revolución. Sí, eso lo vemos ahora, pero hay apariciones del Sagrado, por ejemplo, la edificación de la Basílica de Montmartre. Eso se hace por unas visiones y por un montón de cosas, es decir, es muy interesante seguir la parte... bueno, esta es la basílica, acá está... el botón, sí. Adelante está la estatua de Santa Juana de Arco y de San Luis, aquí. Y pasa la última, que es el interior. Acá el doctor Mazor. Perdón, permiso. Sí. Profesora. No, queremos ¿Es el anunciar Sacré-Cœur? un simple. Sí, perdón, espera un poquitito. Esto está, el siguiente, está en el ábside es un Sagrado Corazón enorme con el corazón. Acá está esta es Santa Juana de Arco. Este es el obispo que ofrece la iglesia. Este es San Miguel Arcángel, la Virgen María, y acá están santos y héroes que tienen que ver con la historia de Francia corriéndose para acá. Pero es extraordinario porque, y fíjense, a nuestro Señor Jesucristo, la Galia penitente y devota. Penitente porque eso fue una construcción expiatoria. ¿Vas a imprimir, Delita? Esto es un bodrio que tengo de cosas, por eso tengo cantidad de hojas. Les quiero